Señora Fernández, usted es que me hace esas preguntas tan genéricas para luego ir a lo concreto, está muy bien, y luego me dice, oiga, viene usted con papeles de sus asesores y todo este tipo de cosas. Yo creo que lo suyo demuestra, no sé, si una cierta inseguridad, pero si no, pregúnteme con precisión respecto a estas cosas. De todas maneras, aquí las traigo. Y no me hable otra vez de los asesores, que ahora resulta que usted los tiene donde yo no los tengo, en los Twitter. Por cierto, los asesores, a veces los asesores los carga el diablo. Pero vamos a dejar eso. Hablamos de la aplicación de la ley educativa, que nosotros no nos negamos en absoluto a que se haga otra ley, pero podemos estar y estamos en desacuerdo con esta porque no nos gusta, y a eso, por supuesto, que tendremos todo el derecho. Es que los números y, digamos, los datos en España son malos, sí, pero recuerde que en Asturias no son tan malos. Y ya que usted hablaba de la OCDE, le recuerdo que hemos superado en la última evaluación PISA, en las tres que se realizaban, Asturias está por encima de la media de la OCDE. ¿Eso es un dato objetivo? Dígamelo. Bueno, por ejemplo, enumeración de indicadores, tasa de permanencia en el sistema educativo. La tasa bruta de titulación de Asturias en el curso académico 2011-2012 en educación secundaria obligatoria es del 84,2%, 9,1 puntos superior a la media nacional. El Principado está a la cabeza de los indicadores nacionales y solo detrás del País Vasco. La tasa de abandono escolar temprano es en Asturias el 18,7%, 5,7 puntos inferior a la media nacional. La calidad del sistema educativo PISA 2011, ha mostrado una mejora notable de nuestros resultados con respecto a pasadas ediciones. Así, Asturias ha presentado índices muy superiores a la media española, situándose por primera vez por encima de la media de la OCDE en las tres competencias evaluadas. Y, si quiere, hablamos de los ratios. En todo esto, Asturias está muy por encima de la media nacional, conviene decirlo, porque usted ha presentado aquí un panorama genérico del país que parece que nosotros estamos en la media o en la cola. Y en cuanto a la formación profesional, bueno, tenemos un modelo de formación profesional del sistema educativo que ya se había avanzado en el desarrollo de modelos experimentales, pero ahora se da un salto cualitativo integrando la FP del sistema educativo y la FP para el empleo incorporada al mismo, la figura de contrato para la formación y el aprendizaje. El diseño de este modelo está prácticamente finalizado gracias al trabajo conjunto de la Administración del Principado y los agentes sociales en el seno del Consejo de la Formación Profesional. Y el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, otro objetivo planteado para esta legislatura. En este aspecto de la formación profesional, la prioridad es dar respuesta a las necesidades de certificación y titulación de aquellas personas cuya profesión ha sido regulada y deben obtener un título o un certificado de profesionalidad para seguir ejerciéndola. Tal es el caso de las personas dependientes en domicilios o en instituciones. Este tipo de cosas se están haciendo y la apuesta por la formación profesional es evidente. Ahora bien, luego usted me habla de otra cosa, de la esencia misma de esta ley, que a mí me parece fuertemente reaccionaria y se lo tengo que decir. Y yo no sé si detrás de esa competencia entre centros que usted plantean, lo que quieren es primar a unos centros sobre otros, que haya una primacía, sobre todo de los centros privados, que eduquen a las élites, mientras que los públicos se conviertan en un mero aparcamiento de adolescentes. Pero, en todo caso, señora Fernández, que el componente ideológico está muy claro, no solamente por lo que tiene que ver con la asignatura de religión, que es evidente, y no por qué lo vamos a negar, porque lo va a negar usted también. Por ejemplo, con la otra asignatura, con la educación para la ciudadanía. Mire, yo pertenezco a una generación anterior a la suya, que queremos la educación para la ciudadanía porque crecimos en una época en la que no había ciudadanos. ¿Entiende? Es decir, ciudadanía y democracia es lo mismo, y aquí uno no hace demócrata, se hace demócrata, y alguien le tiene que enseñar. ¿Entiende? Y ustedes dirán, no, pero en la escuela no. En la escuela de valores religiosos y ciudadanía, eso que se lo enseñe la familia. Oiga, y si en su casa son racistas o machistas o partidarios de la lucha armada contra el Estado o de la abolición de la libertad de prensa, ¿por qué? ¿No hay un componente fuertemente ideológico? Pues mire, a nosotros con eso no estamos absolutamente de acuerdo, absolutamente al contrario, en desacuerdo, y nos parece que es lesivo para la formación, para la educación, mejor dicho, de los jóvenes en España. Nada más y muchas gracias.